Bienvenido al podcast Identidad Minimalista de Roy Carlos, donde crearás esa nueva identidad que te permitirá potenciar tu salud por medio de microacciones y un cambio de mentalidad, gracias a la neurociencia, el ayurveda y el minimalismo. Hoy vengo a hablarte del ejercicio bajo la mirada de la ayurveda, y es que seguramente encontremos grandes diferencias de la visión que tiene la ciencia de la ayurveda o la visión que tenemos aquí en Occidente en cuanto al ejercicio y el entrenamiento se refiere. En Occidente casi siempre el ejercicio lo tenemos vinculado hacia un cambio estético, pese a que muchos de nosotros y de nosotras nos repitamos que lo hacemos por salud, casi siempre el performance físico está muy presente a la hora de marcarnos objetivos y sobre todo de elegir aquellas actividades que más nos pueden acercar a este objetivo en concreto. Sin embargo, el ayurveda tiene una visión mucho más holística, mucho más integral que el mero cambio estético. Así que vamos a ver algunos puntos donde podremos generar una perspectiva muy grande con una amplitud de miras mayor para generar conciencia a través de qué criterio hemos de tener presente para elegir aquellas actividades que no solamente sean las que más nos gusten, sino también las que más nos beneficien. Empezaremos hablando de los horarios del día donde realmente nuestro organismo está un poquito más preparado para la práctica del ejercicio. Quizás haya estudios incluso que digan que el entrenamiento para un mayor rendimiento ha de hacerse en la tarde, entre las 6 y las 8 de la noche, pero una vez más, quizás estos estudios se apunten hacia el rendimiento físico o el performance corporal, es decir, hacia una mayor masa muscular o un menor porcentaje de grasa. Sin embargo, si hablamos de nuestra fisiología, de los ciclos circadianos y de cómo funciona el organismo en los horarios del día, esto va a ser muy distinto. El mejor horario para practicar ejercicio y hacer nuestra rutina, bien sea de movilidad, de entrenamiento, de estiramientos o cualquier otra actividad que implique movimiento en sí, va a ser entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana. ¿Y por qué dentro de este horario? Bueno, dentro de este horario, uno de los doyas que predomina en nosotros es el doya kapha. He de recordar que todos tenemos los tres doyas, vata, pitta y kapha, pero en las diferentes horas del día, cada uno de estos va a estar un poquito más elevado, por así decirlo, para que nos entendamos. En esta franja de 6 a 10, el doya kapha es el que está predominando, y este doya, recordar que tiene varias características. Por un lado, tiene mucha estructura, tiene mucha estabilidad, tiene fuerza, tiene resistencia, y es por eso que es un muy buen momento para llevar a cabo aquellas actividades o ejercicios que impliquen justamente eso, un trabajo más exigente a nivel energético, a nivel corpóreo y, por qué no, incluso a nivel mental. Pero no solamente hablamos de la parte de la fuerza, sino que también es un doya que, justamente por tener mucha estructura, tiende a ser un poquito más apático, a estar en un estado más de letargo, siempre de desidia, con una energía un poquito más baja. Y recordar que en Ayurveda siempre vamos a buscar la forma de compensar lo que estamos experimentando en cada momento. Puedo padecer síntomas o manifestaciones de un doya que ni tan siquiera sea el mío predominante, y es por eso que tengo que observarlo. Así que si en este horario de por sí ya voy a estar en un estado un poquito más de letargo o de una energía más baja, tengo que hacer algo que compense y que la eleve, y por eso es un muy buen momento para llevar a cabo la práctica del ejercicio y del entrenamiento. ¿Qué ocurre si llevamos esta práctica a última hora de la tarde, donde también sería un horario de kapha? Porque recuerda que el horario de kapha va de 6 a 10 de la mañana y de 6 a 10 de la tarde, pero este horario último del día ya tenemos que irlo utilizando para generar un pequeño ritual del sueño. Nos vamos preparando para el descanso y, por tanto, realizar actividades que eleven nuestra energía demasiado puede perjudicar nuestro descanso, puede perjudicar la segregación o secreción de ciertos neurotransmisores o de algunas hormonas como la dopamina que nos van a ayudar a descansar mejor. Así que descartar este horario siempre que se pueda. Recuerda que no buscamos la excelencia y que habrá en ocasiones que no se pueda evitar y que sea el único hueco del día para entrenar. No te preocupes, no te agobies, pero solamente ten presente que siempre que puedas reestructurar esta franja horaria para moverte va a ser mucho mejor porque se va a adaptar a la naturaleza y a la biología en sí. Y antes de seguir con este tema, para que no te agobies, he de decir que tenemos una masterclass donde hablamos justamente de los horarios. Dentro de nuestra página de Salud Minimalista vas a encontrar dentro del método NAM
esta masterclass donde te explicamos cuáles son los horarios de cada doya y en qué momento deberíamos hacer las principales actividades del día, ¿vale? Así que ahora, si no entiendes demasiado, no te preocupes porque ahí tienes más información. ¿Qué ocurre si llevamos a cabo el entrenamiento en el horario de Vata? Por ejemplo, de entre las 2 de la tarde a las 6 de la tarde. El doya Vata es un doya que tiene muy poquita estructura, es decir, sería lo contrario al doya Kapha. Esta poca estructura, estas articulaciones un poquito más débiles, esta energía un poco más irregular, a veces sobrepasada, va a hacer que podamos tener un mayor riesgo de lesión. Y esto puede parecer bastante abstracto y poco tangible, pero en realidad te vuelvo a repetir que a lo largo del día el cuerpo se va predisponiendo de manera natural para distintas acciones. Cuando llega a ciertos horarios va provocando el sueño, prepararnos para la digestión porque vamos a nutrir nuestro organismo, y también ocurre lo mismo de cara a la energía y de cara a la fuerza y la resistencia de nuestro cuerpo. Y es por eso que en este horario Vata, que es un horario donde vamos a tener un poquito menos de resistencia física propiamente dicho, pues no sería tan recomendable abusar de ciertas actividades, sobre todo si estas van a ser de alta intensidad, de mucha potencia, porque una vez más insisto, esta falta de estructura puede llevarnos a una lesión. Con esto no quiero decir que muchos de vosotros y de vosotras no estéis entrenando en este horario y no os vaya bien, solamente estamos recapitulando qué información bajo la mirada de la Ayurveda sería la más recomendable para llevar a cabo, en este caso, el ejercicio o tu entrenamiento diario. Y si seguimos hablando de los doyas, también hemos de mencionar que la tendencia hacia un doya u otro en la parte física, la parte del cuerpo, también va a ser importante a la hora de elegir el entrenamiento que es más adecuado para ti. Esto lo hemos mencionado muy por encima en algún otro podcast, así que te invito a que les des una vuelta donde hablamos del doya Vata, del doya Pitta, del doya Kapha y cuáles son las características de cada uno. Pero, centrándonos en la parte del entrenamiento, hemos de decir que si nuestra constitución es más delgadita, donde nuestros huesos son más finos, más longilíneos, donde tenemos menos masa muscular y tendemos a mantener un pesito más bajo, es importante que las actividades que elijamos nos den estabilidad, que es aquello que no tenemos, nos den estructura. Por tanto, algunos ejemplos de ellos sería practicar entrenamiento de pesas, entrenamiento de calistenia, donde con nuestro propio peso corporal o incluso introduciendo alguna intensidad externa o una carga externa como una goma, una mancuerna, un kettlebell, nos va a ayudar a generar esa estructura, esa masa muscular hacia la que no solemos tender por naturaleza, y esto va a hacer que mantengamos un peso estable o incluso que podamos elevarlo un poquito si es que es de nuestra necesidad. Si nos vamos al extremo contrario, vamos a buscar aquellas actividades para Kapha que sean poco estables, que sean poco lineales o muy analíticas, sino todo lo contrario, actividades mucho más dinámicas, actividades que requieran una mayor demanda energética, actividades que eleven nuestra frecuencia cardíaca y que por tanto también ayuden a quemar ciertas calorías, ya que este doya Kapha tiende a acumular, metafórica y textualmente hablando, un poquito más en su cuerpo y también por tanto acumulará más peso, más colesterol, más grasa en general, y es por eso que este tipo de actividades mucho más dinámicas, más globales y sobre todo también que sean ejercicios multiarticulares en formato de movimientos amplios y que varios grupos musculares estén trabajando simultáneamente, que no sean tan analíticos como en el doya Vata. Y luego estamos con el doya Pitta, que ya he dicho que estaría en un término medio entre Vata y Kapha. Para este doya Pitta sería muy recomendable que combine, que por un lado haga entrenamientos más tranquilos, analíticos y de fuerza, pero por otro lado también puede hacer entrenamientos más dinámicos, más globales y más energéticos. Además, puede incluir entrenamiento en circuito, entrenamiento de alta intensidad, pero siempre teniendo muy presente que no ha de sobrepasarse, porque ya he dicho que pierde el norte y automáticamente se puede volver contraproducente, generando una lesión por una obsesión de ese afán competitivo que por naturaleza tiene este doya. Y por último, podríamos hablar de cómo el Ayurveda entiende el ejercicio a través de la energía física, pero también de la energía mental. Es decir, cómo nos encontramos en cada momento y cada día de la semana, porque esto también es algo muy importante que nunca consideramos aquí en Occidente a la hora de elegir qué actividades o qué ejercicio o qué deporte vamos a desarrollar. Recordar que cuando abusamos de aquello que no nos beneficia,
Esto nos va a perjudicar y por ende va a hacer que nos podamos lesionar o que aparezcan desequilibrios a veces irreversibles si no se controlan a lo largo del tiempo. Por tanto, observar cómo está nuestra energía en cada momento va a ser clave para elegir aquella actividad. Y pongamos algunos ejemplos relacionándonos con los estados mentales. Hemos hablado también en otros episodios en qué consiste el estado mental rayásico, el estado mental tamásico y el estado mental sátvico. Así que te voy a hacer un pequeño resumen. El estado mental rayásico es aquel estado en el que nos encontramos con excesivo movimiento de nuestros pensamientos, de nuestra mente. Estamos exaltados, excitados mentalmente hablando, y esto nos genera pues más ansiedad, más nerviosismo y nos lleva hacia el estrés. Esos días que te encuentres en esta situación e incluso que a nivel físico puedas sentir estas sensaciones, un pequeño temblor, un habla muy rápida, tus ojos están muy móviles, donde te cuesta mantener la atención y el foco. Esto pueden ser algunos ejemplos de cómo tu cuerpo está dándote señales de que estamos excesivamente rayásicos o alterados. Así que ese día vas a tener que elegir actividades que, por el contrario y para compensar, sean más tranquilas, que cultiven más la calma, la introspección, la relajación. Y no importa si te cuesta mantener la concentración en el movimiento que estés haciendo en cada momento o en el ejercicio, fruto de esa mente rumiante y de esa mente exaltada. El mero hecho de llevarlo a cabo ya te está aportando beneficios, así que buscar actividades que calmen tu sistema nervioso y que aplaquen tus pensamientos te va a ser de gran ayuda. Además, recuerda que cuando estamos en ese estado mental, esto se refleja en nuestro organismo y en nuestro cuerpo. Los músculos se tensan, sentimos mayores contracturas, tics nerviosos, acortamiento muscular y falta de movilidad en general. Así que un ejemplo de actividades que van a ser muy recomendables para este momento serán, por ejemplo, el yoga, el pilates, los estiramientos, la meditación o cualquier otra actividad introspectiva más tranquila, como pueda ser incluso el tai chi, en donde tenemos que mantener una consonancia con nuestra respiración, con nuestros movimientos lentos, controlados, analíticos, y en donde disfrutemos de un espacio de esparcimiento y de drenaje de todo este estrés y de nuestra tensión. Si por el contrario nos encontramos en un estado mental más tamásico, es decir, como de letargo, de cansancio, con desgana y con poca energía en nuestro cuerpo, ahí habrá que hacer todo lo contrario. Vamos a elevar nuestra energía con actividades que así lo demanden, actividades que sean cardiovasculares. Puedo salir a correr, puedo salir a montar en bici, puedo hacer una ruta de senderismo al aire libre y en contacto con la naturaleza, que esto es algo que nos va a elevar nuestro prana, nos va a elevar nuestra energía vital. Puedo salir a rodar con los patines, con los rollers, puedo ir a una clase de baile, puedo ir a una clase de aeróbic, o puedo hacer un circuito de alta intensidad tipo HIIT, un High Intensity Interval Training, donde elevemos la frecuencia cardíaca, donde rompamos a sudar, donde se eleve nuestra energía y donde sintamos de nuevo que estamos vivos, dejando a un lado esa apatía y esa tendencia hacia el bajón y la depresión. Y ya por último, cuando hayamos conectado tanto a elevar la energía como a aplacarla, si esto es necesario, podremos estar en un estado un poquito más cerca del estado mental sátvico, que es justamente el término medio, el estado de equilibrio, donde nos encontramos en dicha, en armonía, en abundancia y con una sensación de paz interior increíble. Pero va a ser muy difícil intentar conectar con este estado si mi energía está sobrepasada, tanto física como mentalmente, o por el contrario está demasiado baja. Así que ya te da algunos ejemplos de actividades y de entrenamientos y ejercicio que puedes llevar a cabo para equilibrar ese estado energético tanto en tu cuerpo como en tu mente. Y un último punto que podemos hablar de cómo la Ayurveda interpreta el ejercicio en nuestro día a día para la salud va a diferir mucho de lo que estamos acostumbrados a escuchar, a leer o que hayamos incluso estudiado. Normalmente muchos de los entrenamientos nos llevan a trabajar al fallo, es decir, hasta que ya no puedas hacer una repetición más. Otros entrenamientos trabajan con cargas máximas, otros por el contrario estamos hablando de que aumentan mucho la frecuencia o el volumen del mismo haciendo largos entrenamientos o un trabajo de carrera extensiva, por ejemplo, como pueda ser los que se preparan para una maratón, para un triatlón o cualquier otra disciplina donde la resistencia está muy presente. Cualquiera de estos fenómenos no va a ser lo más recomendable a nivel salud, y es por eso que deportistas de élites se ven bastante perjudicados en cuanto a su salud se refiere
por llevar el cuerpo a un extremo, a un límite y sobre todo que van a sufrir un desgaste prematuro por sobreuso. En Ayurveda tenemos un parámetro muy referencial y bastante subjetivo, que es practicar ejercicio hasta que rompamos a sudar. Esto va a generar bastante controversia a todos los que estéis escuchando, pero en definitiva esta es la mirada de la Ayurveda, porque entiende que en el momento en el que empezamos a sudar de manera intensa es cuando el organismo empieza a desgastarse. Y es que el cuerpo, según el Ayurveda, es anabólicamente catabólico. ¿Y qué quiere decir esto? Cada día ese anabolismo, esa construcción de los tejidos y reparación de los mismos se realiza con el descanso. Sin embargo, a lo largo de los años nos vamos catabolizando, es decir, nuestro organismo va mermando, así como lo hace nuestra energía, hasta que llegamos al punto de dejar este mundo terrenal con la muerte. Es por eso que pese a que cada día hay un anabolismo de las células, de los tejidos, del músculo, también se produce un catabolismo, una degeneración o una degradación de ciertos tejidos. Por ejemplo, nuestros huesos, nuestros músculos, nuestros tendones se van desgastando y van disminuyendo a lo largo de los años, de ahí que cuando somos más mayores pues tenemos menos fuerza, menos capacidades físicas, porque ha habido este catabolismo progresivo a lo largo del tiempo. Entonces, para evitar ese desgaste prematuro, ese catabolismo, es importante no excedernos en cuanto a la intensidad, la carga, el volumen, la frecuencia y otros factores del entrenamiento se refiere, porque de lo contrario van a aparecer algunos achaques muy tangibles, como puede ser una artrosis prematuras en las rodillas, por ejemplo los corredores, el famoso codo de tenista por sobreuso, por inflamación, por desgaste, y así con cada una de las disciplinas deportivas. Por tanto, si lo que queremos es llegar a más años pero con mayor calidad de vida, no hemos de sobrepasar los límites, y solamente como referencia podemos llevar a cabo el entrenamiento y el ejercicio hasta que rompamos fuertemente a sudar. Dependiendo de tu condición física, habrá personas que suden más, otras que lleguen a los 15 minutos, otras que sin embargo necesiten una hora, pero recuerda que todo es orientativo. Esto nos va a dar una información genérica que, insisto, debemos de tomarla con pinzas, pero que nos puede sacar muchas veces de la duda de hasta cuándo debo entrenar, hasta cuándo debo correr y cuántas repeticiones he de hacer en un movimiento en concreto. Esto no va de contar las repeticiones, de medir los tiempos de descanso, porque eso únicamente nos va a servir para un performance muscular o para mejorar nuestro rendimiento físico o deportivo. Si este es tu caso, está perfecto, y por eso que la ciencia nos da toda esta información. Pero si lo que queremos es cultivar un estado de salud, recuerda que este parámetro te va a dar una información muy útil y te va a hacer que conectes con tu intuición. ¿Para qué? Para saber cómo ha de ser tu entrenamiento diario y que puedas hacerlo sin necesidad de tener una semana de recuperación por haberte excedido o por haberte sobreentrenado. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Vamos a hacer un pequeño repaso de qué 4 puntos bajo la mirada de la Ayurveda debiéramos de tener en cuenta a la hora de practicar ejercicio. El primero de todos va a ser que nuestro horario de entrenamiento vaya entre las 6 y las 10, que es cuando nuestro cuerpo está con una mayor predisposición al ejercicio. Y hablo de 6 a 10 de la mañana porque ya he dicho que de 6 a 10 de la noche hemos de ir cultivando este ritual de inducción al sueño. El segundo punto es tener una mirada holística, en donde no solamente practiquemos ejercicio o elijamos actividades según el objetivo físico que queramos lograr, sino también las necesidades en función de nuestra constitución física. Si somos personas con una gran estructura que tiende a subir de peso, nos vendrán mejor actividades más dinámicas, activas y que conecten con la energía que solemos tener un poquito más mermada. Si por el contrario somos personas más delgaditas, con poca estructura y a las que nos cuesta mucho mantener la presencia, vamos a hacer actividades que den estabilidad, que den estructura, que nos hagan subir de peso y que sobre todo nos mantengan un estado más tranquilo a nivel mental y energético. Y por último, si somos personas intermedias, como en el caso de Pita, podremos ir combinando pero sin sobreexcedernos para que no lleguemos a un estado de lesión o de dolor. El tercer punto es tener en cuenta cómo está nuestro nivel de energía, tanto físico como mental. Si me encuentro en un estado rayásico a nivel mental y corpóreo, he de hacer actividades más tranquilas, pausadas e introspectivas. Si por el contrario me encuentro en un estado tamásico, de cansancio, desidia y apatía, haré actividades, como dije antes, que me induzcan a conectar con la alegría, el movimiento y, si puede ser, al aire libre. Y si me encuentro ya en un estado más tranquilo, de equilibrio, de armonía y de paz interior, podré usar ambas dos tipos de actividades. Y
por último, hemos dicho que qué tanta intensidad hemos de meterla en nuestros entrenamientos. Pues definitivamente para salir de la zona de confort y para darle un estímulo distinto al cuerpo y que éste se pueda adaptar, la intensidad ha de ser un poquito elevada. Pero recuerda que no has de excederte, porque si no vas a incurrir en un desgaste prematuro o simplemente un catabolismo que va a acelerar el propio de la naturaleza que todos tenemos. Es por eso que a la larga tendrás y padecerás pues determinadas circunstancias como pueda ser la osteoporosis, de un desgaste prematuro del hueso, o una artrosis por un desgaste de la articulación o cualquier otro achaque propio de una mala praxis en cuanto al ejercicio. Así que como referencia puedes utilizar el llevar a cabo tu práctica deportiva hasta que rompamos a sudar de una manera más elevada, y es ahí donde ya deberíamos de empezar a hacer la vuelta a la calma y tener presente que a medida que estés más entrenado y más entrenada, este umbral va a ir elevándose, así que lo que ahora te va a llevar a lo mejor solo 15 minutos, mañana será media hora y pasado, porque no podrás hacer una hora de entrenamiento sin ningún problema, sin que rompamos a sudar y de forma que aprovechemos aquellos beneficios que el ejercicio en sí tiene para nuestra salud. Así que espero que te haya gustado este vídeo, te mando un beso gigante y cuéntanos qué te parece y qué tantas cosas de estas, según la mirada de la Ayurveda, ya estás implementando en tu vida para hacer que tu salud sea un poquito mejor. Chao, chao. Hasta aquí llegó la charla de hoy. No olvides suscribirte a este podcast si quieres seguir aprendiendo y creciendo junto a nosotros a través de esta comunidad minimalista.